Estos 3 errores que acabas de ver son 3 errores muy comunes. En el vídeo de hoy, gracias a Lidia, por cierto, su Instagram para que la sigáis, vamos a analizar cuáles son estos 3 errores, cómo los podéis mejorar y bueno, con un poquito de suerte para vuestro próximo partido estaréis a tope. Vamos a ello. Bueno, hemos seleccionado 3 errores, ¿vale? Te los voy a ir explicando y ahora Lidia los va a ir demostrando. A veces es difícil que una jugadora profesional te haga los errores exactamente como queremos, pero lo tienes que hacer mal, ¿vale? Intentamos a veces que haga el error y no le sale, pero primero de ellos es el armado. Vale. ¿Cómo trabajamos cuando estamos, aquí ya responde lo que tú consideres, vale. Cuando estamos trabajando para que tú compitas, qué es lo que suele pasar con la pelota y con tu armado? Mi armado normalmente intento que sea corto, pero hay muchas veces que cuando tengo tiempo armo largo y entonces hay veces que es complicado impactar la pelota donde hay que darle. Hagamos la demostración para ti y sobre todo para los que lo estáis viendo ahí, ¿qué sería un armado amplio? ¿Vale? Pues lo que pasa detrás de la cabeza ya debe ser amplio. Podemos lanzarle desde un poquito más atrás, Luis, le podemos lanzar a la volea derecha y haces el armado amplio, ¿vale? ¡Casi muero! Vamos de nuevo, armado amplio. Vale, otra vez. Otra más. Perfecto. Claro, ¿qué ocurre? Bueno, no estáis viendo cómo entran. Dale otro, que lo vean. Dale, Lidia, dale ahora, que vean cómo entra. Magia pura. Magia pura, ya está. Esto es técnica Disney, que le llamamos, ¿vale? ¿Qué sucede? Y esto os pasa a vosotros, así que por favor, no me hagáis este error. Ahora mismo Lidia acaba el entrenamiento de hoy, Luis ha sido un magnífico profe, le ha tirado la pelotita exactamente donde a ella le gusta y ella va a casa y dice, joder, ¿cómo voleo? Soy una bestia voleando, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que esto es técnica Disney, esto no sucede, esto es ciencia ficción. Muy pocas veces le dicen, Lidia, te voy a enviar la pelota. Y la primera no me ha gustado, te tiro otra para que la hagas bien. Sí, guay. Cuando la bola queda ahí, ella se puede permitir incluso el lujo de armar un poquito más atrás. No entramos en si la bola es buena o es mala, porque va a depender de muchas casuísticas, pero la bola va aplastada. Pasan 2 cosas. Bueno, la primera de ellas, ¿por qué se arma más atrás? ¿Cuál es el objetivo de llevar la pala más atrás en el armado? Pues intentar enterrar un poco la pelota o darle con más fuerza, yo creo. Principalmente más fuerza. ¿Por qué? Porque tenemos más espacio de tiempo para recorrer con esa aceleración y llegar a conectar la pelota a una velocidad mayor. ¿Qué ocurre? Que si en algún momento hacemos una mala percepción, porque la bola viene más rápida, en este caso porque Luis ha tirado la bola más rápida, que no lo va a hacer porque es una clase, ¿no? Pero ella estaría contactando mal, hasta que llega un momento que la contacta bien y después otra vez mal, ¿no? Entonces tiene un espacio muy reducido, un punto de contacto, un plano de contacto que solamente es uno. Claro, cuando estamos jugando normalmente no te la tiran fácil. Entonces tenemos que entrenar. ¿Cuál es el problema por el que mucha gente se estanca? Porque entrena para ser bueno entrenando. Realmente dice, entreno para entrenar, no entreno para competir. Compitiendo no te la tiran donde tú quieres, te la tiran donde no quieres, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que trabajamos con Lidia? Que el armado sea más corto. Vamos a hacerlo como te lo pedimos, porfa. Así que aplicaros esto, no importa lo bien que entrenas, importa lo bien que compites después, ¿vale? Vamos ahí. Otra vez. Tírasela ahí. Ahí está, perfecto. Incluso cambia la velocidad también, Luis. Vale. Fijaos que desde aquí lo vais a ver mejor. Me voy a mover yo para que lo veáis. Mirad aquí, el armado debería quedar, eso es, como si fuera desde delante a adelante. Vale, ahí va muy bien. Otra vez. De alguna manera, esto ya lo habíamos hablado con otro tutorial que hicimos con Edu Alonso. Nosotros nos preparamos para el peor de los escenarios. Nos preparamos para una volea difícil. Una volea difícil, que sería una volea de bloqueo, se trabaja delante del cuerpo y con la cara de la pala mirando al campo del otro. Cuanto más fácil lo hagamos, menos errores cometemos después compitiendo porque tenemos muchísima información. Ahora lo has hecho mucho mejor. ¿Qué hacías? Cortito y después la alargábamos. Empujar. Vale, la empujábamos y ya en función a si la jugadora se te queda atrás o adelante, la haces más largo o más corto, y la dirección en función a donde haya espacios o no, pues ya cambias la dirección. Pero tienes que estar siempre preparada para que en el último momento pase algo y tú tengas que cambiar. Sí. ¿Se entendió? Así que importante que desde el entrenamiento ya entrenéis así. El tema de los armados, cuando tú juegas, si tú ves a una jugadora que tiene muchos armados o armados amplios, ¿qué buscas cuando compites? Intento quitarle tiempo para que pueda, o sea, para que no pueda impactar la bola delante y enterrarla. Le tiramos fuerte, ya en la que se equivoca, la bola rebota, chao, te quitan el globo. Fijaos que la parte técnica siempre se enfoca
hacia poder llevar a cabo la parte táctica. Por eso es muy importante que entiendas por qué jugamos cada pelota en cada sitio, así que en ese sentido os dejo aquí debajo, tenéis un enlace para descargar gratuitamente el ebook de la academia, donde os explicamos un montón de jugadas, a entenderlas, a poder practicarlas y llevarlas a cabo. Estoy seguro de que os va a ayudar, así que todo el mundo que quiera, o lo descargáis en los enlaces que veis en el comentario fijado y en la descripción, o si no, poniendo la palabra pádel, ya tenemos ahí un algoritmo que os va a enviar un mensaje y lo podéis descargar gratuitamente. Espero que os sirva. Cuando lo leáis, tardaréis un rato porque he estado ahí mi tiempo escribiéndolo, pero cuando lo leáis me comentáis a ver qué os parece. Vamos al siguiente. Equipo, el siguiente de los errores que vamos a tratar es, vale, queremos aplastar la pelota y le queremos dar efecto. ¿Qué es lo que muchos hacéis? Muñecazo, ¿vale? Le damos el efecto a la pelota dándole muñecazo. ¿Cuál es el error que tenemos con esto? Pues que cada vez que tocamos a la pelota mal, flota, o muy adelante, o demasiado abajo, tal, claro, te flota. ¿Y qué ocurre si flota en tu nivel? Pues que te la ponen en el cuerpo. Cositas, sí. En el pecho, sí. Es lo que pasa. Hay dos opciones, te camina y te atacan, o la dejan pasar al cristal y te salen con cualquier cosa, te salen globo, chiquito, lo que sea. Entonces, el efecto se lo vamos a dar con la trayectoria de la mano, con una trayectoria descendente. Vamos a hacer primero el error, yo muevo la cámara para que se vea, intenta aplastarla muy bien. Vale. Y esto no quiere decir que alguna le va a salir, pero que le salga alguna vez. En cuanto venga rápida. Ese es el tema, no es que te salga una vez, te tiene que salir siempre. Eso es. Dale, espera, dale más baja porque si no, no soy capaz de muñequear. Un poquitito más rasa. Que si no, no soy capaz porque lo tienes que hacer mal, o sea, ya, por eso que la tienes que fallar, Que es que si no me viene baja no soy capaz de abrir. ¡Hala! Vale, otra más. Vale, una más. En este caso, además te venía muy bajita. Sí. Complicadita para darle el efecto. ¿Lo podemos hacer bien ahora? Sí. Vamos a ello. Vamos ahora a hacerlo bien, ¿vale? Vale. Uy. Vale. ¡Anda! ¡Anda! ¿Te acuerdas que antes habíamos intentado armar corto? Sí. Ah, pues ya no salió. No. Fijaos que estamos haciendo un tutorial de lo que se debe y lo que no se debe hacer, y aún así Lidia a veces comete errores como todos, por eso hay que intentar reducirlos y encontrar la velocidad. Ahora es que estabas intentando incinerarla. Sí. Generamos normalmente más errores conforme aumentamos la velocidad de la pelota. Mayor velocidad de pelota, mayor requerimiento, mayor número de errores. Por eso siempre os decimos, oye, intenta encontrar una velocidad en la que el número de errores sea llevadero. Si tú entrenando de cada 10 haces un 8 de cada 10 o 9 de cada 10, ya te digo yo que compitiendo haces 6 de cada 10, porque la presión que no sabes de dónde viene y que estás corriendo te hace bajarlo. Entonces, entrenando menos de 8 no es admisible. Encuentra la velocidad, ahora porque se quería lucir, pero encuentra la velocidad que te lo permita. Ahora vamos al último de los errores, ¿vale? Que ya lo habíamos hablado, error número 3, que lo visteis antes, es jugador que golpea con los hombros bloqueados en una posición frontal. ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Lo voy a mover para que se vea. Ahora que lo veréis diréis, es obvio. Sí, pero es obvio, pero cuando vais a jugar, y a veces me incluyo también, yo también cometo a veces este error, no lo hacemos. La pala se lleva atrás. Cuando tenemos los hombros bloqueados, ¿vale? Si yo ahora a Lidia no le dejo girar los hombros, si quiero llevar la pala atrás, ¿cómo lo harías? Vale, ¿cómo lo hago? Llevando la pala atrás. Esto significa que va a tener muchas opciones. Aquí ella la está pegando tarde y sobre todo no tiene con qué mover la pelota. Si los hombros están bloqueados, ¿con qué la empujas? ¿Cómo la empujarás? Dando el paso y con el brazo. Sobre todo con el brazo, ¿vale? Entonces, es verdad que la vamos a trabajar con el brazo, pero no de atrás a adelante, porque de atrás a adelante supone que en cuanto que la tocas mal, la bola se va, sino que lo que queremos hacer es giro de hombros. Gira los hombros y ahora de arriba hacia abajo y adelante, lo que está haciendo es que la pelota siempre la va a tocar, digámoslo, delante, porque la pala nunca se ha ido atrás. Entonces, lo que hace es que gira los hombros, ¿vale? Y de aquí acompaña. A veces acompañará y pasarás el peso y otras veces no podrás hacer el paso. Hay veces que no podemos dar el paso y te quedarás, pero lo que siempre sale es que haya un giro de hombros, ¿vale? Porque al hacerlo así, siempre voy a tener el punto de contacto delante de mí. Cuando la llevo atrás, ahí es donde os pongo un símil muy fácil. Si yo soy un mueble y ella me tiene que mover, empújame, no me mueve, ¿vale? Pero si estoy aquí adelante, ella me va a mover mucho más fácil. Aquí está fuerte, ¿vale? Ahí estás fuerte, aquí detrás no está fuerte. Vale. Lo hacemos de nuevo. Venga, armado bien cortito. Esta es sin girar. Otra. Vale. Y ahora girando. Vale. Vale. Dos más. Uy, la tocaste por debajo. Vale, última.
Bueno, yo creo que por muy poco nivel o experiencia que tengáis, habéis visto claramente que cuando Lidia estaba golpeando de frente, el movimiento sale forzado, no fluye y sobre todo lo veis diferente a cómo se ve a los jugadores cuando compiten, y de repente cuando ella ha empezado a girar los hombros, habéis visto un movimiento más armónico, con más flow, ¿no? Sí. Ella consigue generar el tiro con el movimiento de su cuerpo y no con el movimiento del brazo de atrás adelante, que era lo que le estaba haciendo cuando el error está mal hecho. Entonces hay que girar los hombros, producir ese giro, pero girar los hombros, que es otro de los errores, no significa ponerse de lado, ¿vale? No hay tiempo para eso, simplemente giras los hombros y de ahí la terminas. Si la bola viene difícil y se bloquea, si me viene más fácil, la bloqueo y la termino, ¿vale? Sí. Este ha sido el tercero de los errores. Muchachos, Instagrams del equipo, Lidia, Luis, para que lo sigáis, ¿vale? Luis es parte de los entrenadores de la Academia Profesional y Lidia compite y es parte de los jugadores de la Academia Profesional. 3 errores, déjame en los comentarios cuál de los 3 te ha servido más o más cometes, y sobre todo cuál es el que cometes, no lo hemos sacado en este vídeo y quieres que profundicemos. Pero bueno, igualmente gracias chicos por ayudarnos con este tutorial y nada, ya lo sabéis, lo de siempre, si te ha gustado el tutorial dale al me gusta, revienta el me gusta y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Y que si quieres ver más tutoriales te voy a dejar varios vídeos por aquí, tutoriales tácticos, técnicos, y que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.